El Evangelio de este sábado, segundo de Pascua, es un Evangelio de transición. Pasábamos de ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pasamos a escuchar la semana que viene el discurso del pan de vida. Y hay una transición, no solamente en el día, sino también en el lugar. El Señor sale de ese sitio donde ha tenido lugar el milagro y se marcha hacia Cafarnaúm. En ese intervalo, en ese viaje, nos recuerda un poco a ese otro viaje que hace el Señor a la edad de 12 años desde Jerusalén a Nazaret, cuando se pierde. Cuando leemos el Evangelio, nunca vemos angustia en la Virgen, ni en los peores momentos, ni en ese momento de la posterior a la Anunciación, incluso cuando llega el momento del nacimiento y no tienen donde dar un lugar a que el niño nazca, ni tampoco vemos angustia al pie de la cruz. Y sin embargo, cuando el niño se ha perdido con 12 años, es el único momento en el que en la Virgen se transmite esa angustia. Cuando perdemos al Señor de nuestra vida hay angustia. Los apóstoles también perdieron al Señor. Se marcharían quizás el Señor al monte a orar, porque así lo revela el evangelista San Mateo, y ellos se irían a pescar, a hacer una labor cotidiana. Sin embargo, en esa labor cotidiana hay un fuerte oleaje, hay una situación en que los puede echar abajo. Se comenta desde la antigüedad que este pasaje es un símil de la vida de la Iglesia. En la barca estaría simbolizada la Iglesia y el mar sería el mundo, o mejor dicho, la asechanza del demonio que quiere hundir a la Iglesia. Cuando nos alejamos de Cristo, cuando apartamos a Jesús de nuestra vida, ese oleaje nos llena de miedo. Cuando Jesús se acerca, ese oleaje queda calmado. Este oleaje que vemos en este pasaje del Evangelio nos recuerda a las persecuciones. Hoy en día también estamos viviendo un momento de persecución de todo lo que huela a cristiano. Vivimos un mundo de la doble vara de medir. Vemos cómo con las actuales normas se están coartando muchas libertades. Una de ellas es la libertad religiosa. Se promulga una ley que permite el culto, pero se sanciona a quien asiste o posibilita su asistencia. No me gusta entrar en cuestiones políticas. Si lo hago, es para que miremos que en la historia de la Iglesia hay muchos hermanos nuestros que han pasado por esta situación y deben de ser referentes para todos nosotros. Cuantos mártires desde el comienzo de la historia de la Iglesia, la persecución romana, persecución islámica aquí en España, y tantas persecución en los años 30 también en nuestro país, y tantas persecuciones a lo largo de la historia y del mundo. San Agustín, por ejemplo, comentaba que ya en su época se daban también estas persecuciones y se ridiculizaba a los cristianos, como diciendo pues que la Iglesia iba a terminar, eran ya los últimos cristianos, decían algunos. Y San Agustín comentaba con sorna que la Iglesia se mantenía mientras esos perseguidores iban cayendo. Pues también cada uno de nosotros tenemos que mirar este Evangelio con esa esperanza, con la esperanza de saber que con Jesús llegamos siempre a buen puerto, que con Jesús llegamos a ese lugar deseado. Estos días se han multiplicado los detentes, esa jaculatoria simbolizada en la imagen del corazón de Jesús, pidiendo que se detenga la acechanza del enemigo, pidiendo que se detenga esta situación. Esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos tiene que llevar también, no solamente a portar el detente, sino también y sobre todo a esa jaculatoria tan característica de esta amable devoción. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ante esta situación de dificultad, ante las tentaciones que nos vengan, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. A todos, mi bendición.
y que ahora más que nunca resuenen esas palabras alentadoras del Señor resucitado. Paz a vosotros.